Tal? Buenos días. Hola, profesor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, jóvenes, vamos a iniciar un nuevo tema, el tema relacionado con trabajo mecánico y energía. Así que este será el primer tema de nuestro último parcial. Y bueno, vamos a ver a continuación cómo este concepto que seguramente ustedes ya conocen o en algún momento escucharon hablar de él, pues se relaciona con lo que hemos visto hasta este momento acerca de cinemática y dinámica. Bueno, y para hacerlo de una forma orgánica, lo más natural posible, vamos a considerar las siguientes situaciones que de alguna forma ya conocemos la respuesta, pero que bueno, vamos a retomar nuevamente para traer a juego este concepto llamado trabajo mecánico. Bueno, como punto de partida, consideremos la situación en la que tenemos una partícula de masa m que se está moviendo sobre el eje X. Solamente nos va a interesar, por ahora, lo que sucede con el movimiento de esa partícula a lo largo del eje X. Esta partícula inicialmente se está moviendo con una velocidad v0. Y sucede que en algún momento, durante este recorrido que va a realizar sobre el eje X, se le aplica una fuerza F, como tenemos aquí en la figura. Esta fuerza F, por ahora, por lo que vamos a considerar en este caso, se va a aplicar de la manera que aquí se indica. Vean, la fuerza F va a estar aplicada de manera que va a estar haciendo un ángulo θ con el eje X, con la dirección horizontal. Y nos va a interesar solamente analizar lo que sucede cuando esta partícula se mueve desde una posición x0, posición en la cual se le aplica esta fuerza F, hasta que llega a esta otra posición, x1. ¿De acuerdo? Este es el único rango de valores que nos va a interesar analizar para entender lo que vamos a llamar como trabajo mecánico. Esta fuerza F pudiera seguirse aplicando por mucho más tiempo. Es decir, tomando en cuenta a X de mayor valor. Digamos que X teniendo infinito. Pero no nos vamos a, no vamos a ser tan ambiciosos y nos vamos a concentrar solamente en este pequeño desplazamiento. Este vector D que aquí aparece es justamente el vector desplazamiento. Así lo vamos a llamar ahora, vector D. Vean que va desde la posición inicial x0 hasta la posición final x1. Así que este vector D es paralelo al eje X. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? ¿Es claro la información que estamos tratando de representar en esta primera figura? Todo claro. ¿Ok? Vale. Entonces, en esta situación, nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder con la velocidad en el eje X. Recuerden, solamente vamos a analizar lo que sucede en el eje X por ahora. Entonces, como tenemos aquí, como comentario del lado derecho, sabemos que debido a esta fuerza que se le ha aplicado a esta partícula en el momento en el que pasa por el punto x0, la velocidad de esta partícula se va a incrementar. Es decir, cuando la veamos pasar por la posición x1, la velocidad en el eje X va a ser distinta a la que tenía cuando inicialmente se le aplicó la fuerza F. Y de hecho, vamos a notar que en el eje X esta velocidad se va a incrementar. Es decir, la partícula fue acelerada en el eje X. Esto es congruente con lo que ya sabíamos, ¿cierto? No estamos diciendo nada nuevo. Sí, tienes razón. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Ahora, consideremos
el siguiente caso. Nuevamente a esa partícula, cuando pasa por la posición x0, se le aplica una fuerza con estas características. Vean ahora. En una siguiente escena, a esta partícula que se estaba moviendo a lo largo del eje X se le aplica una fuerza F, pero esta fuerza F, vean, está haciendo un ángulo θ con el eje X positivo que es mayor a 90 grados. Así que esta fuerza F estaría apuntando, si dibujamos aquí un sistema de referencia auxiliar, estaría en el cuadrante 2. Y como resultado de esta fuerza aplicada, lo que vamos a tener es esto. La velocidad de esta partícula en el eje X, cuando la veamos pasar por la posición X1, va a ser menor. Es decir, es gracias a esta fuerza, la partícula desacelera. Y por lo tanto, la velocidad en el eje X va a ir decreciendo cada vez más conforme va transcurriendo el tiempo y claro, conforme va avanzando en el eje X. ¿Preguntas, comentarios con esta Profe, parte? o sea, ¿se puede decir que se está moviendo la partícula y la fuerza la está jalando? La partícula se está moviendo de izquierda a derecha, como aquí lo estamos indicando, o como aquí también está indicándose, pero la fuerza F en esta situación 2 la comienza a frenar. Ok. Y, por ejemplo, en ese caso, ¿podríamos esperar que la partícula se desplazara en ambos ejes por la presencia de la fuerza que está, bueno, es que no está realmente contraria al movimiento de la velocidad? Ok, sí, en este caso sí podría ocurrir eso, que esta fuerza tenga como resultado dos cosas. Que en el eje X vaya haciendo que la partícula tenga una velocidad cada vez más pequeña y que en el eje Y ocurra un desplazamiento. Es decir, que la partícula, lo voy a dibujar de esta manera, se desplace así. Bueno, perdón. No. Que comienza a moverse así. Sí, Así como es en su vector. diagonal, ¿no? Exacto. Pero, como les comenté al inicio, solo nos interesa por ahora saber lo que sucede en el eje X. Para no comenzar a meter más información. Así que, respondiendo a la pregunta, sí será posible que esta fuerza F de color azul haga que la partícula también comience a moverse en el eje Y. Pero, por ahora, no nos interesa si eso ocurre. Ok, profe, vale, sí. Bien, entonces, con esas dos situaciones, estamos de alguna manera recordando cosas que ya conocíamos, ¿no? Incluso desde el tema de fuerzas. Tal vez lo único distinto será el que la fuerza F no se está aplicando exactamente en la misma dirección de movimiento de la partícula, es decir, totalmente hacia la derecha o totalmente hacia la izquierda, sino que, como vemos en estas figuras, se está aplicando con algún ángulo distinto de 0 o aquí distinto de 180 grados. Pero nótese que el efecto es exactamente igual. En el primer caso, esta fuerza obligará a que la partícula vaya incrementando su velocidad en el eje X. No sé qué sucede en el eje Y, pero al menos en el eje X sí podemos decir con total seguridad que en esta primera figura la velocidad en esa dirección se va a incrementar. En la figura de abajo no sabemos exactamente qué va a suceder en el eje Y, pero sí podemos asegurar que al menos en el eje X la velocidad de la partícula
va a ser menor conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Dudas, comentarios hasta esta parte? No, profesor. Ok, vale. Ahora, puede suceder una tercera situación que pudiera tal vez al inicio parecer un poco extraña, pero que incluso ya hemos abordado en ejercicios de dinámica. Y esta situación es la que tenemos aquí. Situación C. En esta situación C, nótese lo que está sucediendo. Tenemos una partícula que nuevamente se está desplazando de izquierda a derecha, de la posición X0 a la posición X1. Y cuando llega a la posición X0, se le aplica una fuerza F que en este caso, vean, es ortogonal al desplazamiento, a la dirección de movimiento de la partícula. Como resultado de esto, sabemos que la velocidad en el eje X no se va a ver alterada. La velocidad en el eje X va a permanecer constante. No sé qué sucede en el eje Y, pero al menos en el eje X sabemos que la velocidad va a permanecer sin cambios. La velocidad que la partícula tenga en el eje X en la posición X0 será la misma que observemos o que miramos cuando cruza por X1. ¿Esto sí es claro? Sí, pues solamente es, o sea, si lo viéramos con los dos ejes, sería como que la partícula se sigue moviendo a lo largo del eje X, pero ahora va hacia arriba también, ¿no? Como que eso también produciría un movimiento en diagonal, ¿no es así? No necesariamente diagonal, porque, ver, de hecho, hay un ejemplo muy claro de esto que ya hemos abordado. Y este movimiento es el famosísimo tiro parabólico. Este el eje X, este el eje Y, y consideremos un objeto que es lanzado desde el borde de una mesa. Aquí está el borde de la mesa. Tenemos una pelotita que es lanzada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta pelotita? Inicialmente se está moviendo de forma horizontal, pero cuando abandona la mesa, cuando cae, ¿por qué se mueve hacia abajo? Por la gravedad. Exacto, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa siempre hacia abajo. Siempre está presente y está apuntando en todo momento hacia abajo. Entonces, cuando esta pelota abandona la mesa, no sigue una trayectoria recta, sino que su trayectoria se curva. Y si quitamos o no le o despreciamos la resistencia con el aire, pues va a seguir una trayectoria parabólica. Ahora, ¿qué habíamos comentado anteriormente que sucedía con el vector velocidad en ese tipo de problemas? Creo que Bueno, no cambiaba de dirección, ¿no? Siempre se mantenía hacia el eje X positivo. el vector velocidad va a tener dos componentes. El vector velocidad va a tener este comportamiento que estoy dibujando con las flechas en amarillo. Ese es el vector velocidad. Pero ¿qué pasa con sus componentes? En el eje Y, ¿qué sabemos que va a ocurrir con la componente Y? Con la componente Y, De la velocidad. pues es que ese siempre va a apuntar para abajo y sabíamos que el vector, más bien que la componente en X se mantenía constante, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué está pasando con la componente Y? Apunta hacia abajo. ¿Y qué pasa con su valor numérico? ¿Sería 0 al final? Sería, ajá, se vuelve cero. O Ah, decrece, si lo podemos interpretar así, ¿no? en el eje Y decrece. La velocidad en el eje Y decrece. No, me refiero a
No, no, pues no decrece, sino que, o sea, parte de una situación donde solo tiene componentes en X ¿Sí? y pues al momento de que parte de ese punto de referencia, o sea, aumenta, pero en forma negativa. Se hace más negativo si lo podemos ver así y vuelve a ser cero, ¿no? La componente Y no es cero. No se vuelve cero. Cuando Siempre llega va al suelo. aumentando. No, cuando llega al suelo no se hace cero. Llega con cierta velocidad, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que se hace ese comentario porque es importante creo que hacerlo. No lo habíamos hecho, no habíamos hecho esa observación, pero pues ya que aparece la oportunidad de hacerlo, pues lo vamos a hacer. Cuando una partícula llega al suelo, la situación se puede analizar en 3 instantes. Instante 1, instante 2 e instante 3. Y lo que suceda en los instantes 2 y 3 va a depender mucho del tipo de objeto que esté llegando al suelo. De acuerdo a lo que hemos visto en cinemática o incluso retomando dinámica, sabemos que como la fuerza de gravedad apunta hacia abajo, la velocidad en el eje Y va a ir incrementando. Es decir, la partícula va a ser acelerada hacia abajo. ¿Con eso sí estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale. Entonces, entre mayor sea la distancia que hay que recorrer hacia abajo, la velocidad de esa partícula en el eje Y, se va a ir incrementando cada vez más. De tal manera que cuando, por ejemplo, una pelota, vamos a imaginar una pelota de esponja, llega al suelo, toca el suelo con una velocidad en el eje Y distinta de cero. No puede ser cero, porque entonces no habíamos acordado o no había quedado claro que la partícula en esa dirección está siendo acelerada por el peso. Noten que si decimos que la velocidad es cero, estamos contradiciendo el hecho de que la fuerza de gravedad acelera a los objetos hacia abajo. ¿Sí es clara la incongruencia que estaremos proporcionando? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces, la partícula no va a llegar al suelo con velocidad cero. En el eje Y, no con velocidad cero. Pero bueno, ese es el instante 1. Entonces, aquí lo voy a dibujar. Esta pelotita tocando el suelo. No lo hace con velocidad Y, igual a cero. Entonces aquí voy a poner BY distinto de cero. Ahora, la siguiente situación, la 2, es lo que ocurre cuando la pelotita, digamos, un segundo después o una milésima de segundo después de que ya toca el suelo. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, como estamos asumiendo que la pelotita es de goma, ¿no? Es de esponja, la pelotita se va a deformar. Va a quedar como que aplastada. Y en esa situación va a ocurrir que la pelotita va a empujar al suelo, o en general al planeta Tierra, la va a empujar. Pero como resultado de esta interacción, ¿qué va a ejercer la Tierra sobre la pelota? La misma fuerza con la que Exacto, la pelota ejerce sobre el suelo. exactamente. Tercera ley de Newton. La Tierra va a ejercer una fuerza sobre la pelota. Entonces, ahora voy a dibujar esta fuerza. No. Como estamos analizando la pelotita, vamos a considerar solamente las fuerzas que están siendo aplicadas. Entonces, en este caso, va a ser una fuerza hacia arriba proveniente del planeta Tierra. Y como resultado de esta fuerza, ¿qué es lo que va a suceder?
Que va a salir disparada al lado contrario. Exacto. Que esta pelota sale rebotada. Entonces ahora se mueve hacia arriba. Momentáneamente aquí, en la situación 2, es cuando la pelota termina en reposo. Pero vean que no es instantáneo este proceso. Y a veces lo que pasa es que uno, con base en la experiencia, se equivoca y piensa que cuando un objeto impacta en el suelo, automáticamente su velocidad se hace cero. Y no. Lo que sucede es algo similar al problema que vimos, si recuerdan, de una persona que se deja caer en un edificio y cae en una red de seguridad. La Tierra funcionaría como esa red de seguridad, bastante rígida, eso sí. La persona, si recuerdan ese problema, la persona no llega con velocidad cero a la red. Es después de que entra en contacto con esa red de seguridad que desacelera hasta tener una velocidad cero. Que sería la situación 2 que estaremos aquí representando. ¿Sí notan? Entonces, esta parte, ¿sí es claro? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, a veces sucede que nos vamos, ¿sabes? Por la ruta menos complicada y entonces asumimos que cuando un objeto llega al suelo, lo hace con velocidad cero. Y no es así. El proceso, como vemos, es un poco más complejo que eso. Llega con una velocidad distinta de cero. Y después comienza una serie de procesos, pasos 2 y 3, que podrían desencadenar en otras situaciones. Por ejemplo, aquí yo estoy diciéndoles que consideremos una pelota de estas de esponja para que, pues, con base en nuestra experiencia, vean que esa pelotita, pues, sale disparada hacia arriba después. Ahora, aquí hay que señalar varias cosas. Lo que puede suceder, y que incluso tal vez ustedes han llegado a notar si han hecho esto, jugar con una pelota de esponja, es que cuando lanzan una pelota de esponja hacia abajo, generalmente esta pelota ya no regresa a la misma altura de la cual partió. A veces llega a una altura que varía en algunos centímetros. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, durante su interacción con el suelo hubo pérdida de velocidad. Algo que vamos a llamar más adelante como una pérdida de energía. Ajá. Y justo eso entraría en el tema que estamos viendo, ¿no? Exacto. Porque sí, o sea, creo que todos hemos visto esa situación donde aventamos una pelota contra el suelo y pues la primera vez llega como a una altura máxima 1, ¿no? Podemos llamarla, sí, a la primera altura máxima. Luego cuando vuelve a rebotar ya no llega a esa misma altura máxima. Y Así eso se es. puede entender que es por la pérdida de energía que sucede en el instante 2. Es correcto. Sí, profe. Ahora, otra forma también de que quede claro por qué está sucediendo eso es cuando ustedes lanzan esa pelota al suelo, la escuchan, ¿cierto? Sí. Escuchan el golpe que hace la pelota con el suelo. Bueno, el sonido se produce porque las moléculas de aire que están rodeando el lugar de impacto transmiten energía. Entonces, lo que nosotros estamos captando como sonido, ahora que yo lo estoy escuchando, que ustedes me escuchan, o el sonido en la calle, en casa, donde sea, se está produciendo porque las partículas de aire están vibrando. Y esas vibraciones llegan a nuestros oídos, llegan al tímpano, comienzan ahí unos procesos eléctricos que nuestro cerebro interpreta como sonido y bueno, el resto es historia. Pero el punto aquí importante es, para que esas partículas de aire, que después las traducimos en sonido, lleguen a nosotros e identifiquemos el sonido, lo que llamamos el sonido del golpe, del impacto de la pelota con el suelo, no es gratuito.
O sea, esa energía tiene que salir, esas vibraciones tienen que salir de algún lugar. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando la pelota impacta en el suelo, libera energía. Esa energía, si es una pelota de goma, se puede transformar en energía que ponga a vibrar a las moléculas de aire, y es lo que nosotros entendemos como sonido. Si esto no ocurriera, o sea, si no, la pelota no perdiera energía, entonces las moléculas de aire no vibrarían, y entonces no escucharíamos el impacto. Así que el sonido, cuando nosotros lo escuchamos, en este caso la pelotita, estamos de alguna manera muy indirecta escuchando el resultado de la pérdida de energía que tiene esta pelota. Y por esa razón, si dejamos que vaya dando pues, brincos, ¿no? Ahí que vaya brincando hacia arriba, hacia abajo, vemos que a esa altura que tenía al inicio, pues ya no la recupera nuevamente. Porque en cada salto que está dando está perdiendo energía. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Otras situaciones podrían ser si la pelota no fuese de esponja, sino fuese una de vidrio. ¿Ahí qué podría ocurrir? Bueno, que no solamente tendríamos sonido, o sea, no escucharíamos solamente el impacto, sino que podría ocurrir que esa esfera de cristal se rompa. Y el hecho de que se fracture, salte en pedacitos a varios lugares, también nos habla de que la energía se está transmitiendo de manera que cada pedacito se está llevando un poquito de esa energía. Así como ven, el proceso no es tan simple. Así que mucho cuidado. Cuando un objeto llega a tocar el suelo, recuerden este problema de la persona que se lanza del edificio y que cae la red de seguridad. No llega con velocidad cero. La velocidad cero la alcanza después de cierto tiempo de que entra en contacto con la red de seguridad, o en este caso, con el suelo. Entonces, bueno, regresamos al problema que estamos aquí mencionando. ¿Qué pasa con el eje X? Ya lo habían mencionado. ¿Qué pasa con la componente X de la velocidad en un tiro parabólico? Se mantiene constante. Exacto, se mantiene constante. La componente X de la velocidad nunca cambia. Y ahora, pues no sé, creo que ya podemos ver por qué. Porque la fuerza de gravedad actúa en una dirección ortogonal a esa componente, que es la que está diciéndonos el inciso C. Si la fuerza actúa en una dirección ortogonal al desplazamiento X, que sufre la partícula, por ejemplo, en el eje X, la velocidad en ese eje no va a presentar cambios. Va a mantenerse constante. La componente Y puede variar, pero es la que nos interesa por ahora. Tan solo nos estamos fijando en lo que suceda en el eje X. Y va a resultar que la velocidad en ese eje va a permanecer sin cambios debido a que la fuerza aplicada ocurre en una dirección ortogonal al eje X. Sí, profe. Vale, entonces, bueno, ese es el inciso C, pues como ven, ya lo habíamos abordado, tal vez sin hacerle ese análisis o analizarlo a detalle, pero ahora sí vamos a prestarle atención a esos aspectos. Entonces, ¿todo claro con las tres situaciones aquí mostradas? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, esas tres escenas, esos tres escenarios, no son nada nuevos, pero van a servir para definir lo que vamos a llamar como trabajo mecánico. Y entonces, el trabajo mecánico se define de esta manera. El trabajo mecánico va a ser una cantidad escalar. Es algo que tiene que quedar clarísimo. El trabajo mecánico es una cantidad escalar. Así que
vas a identificarlo mediante un número y una unidad de medida para definir claramente a esta cantidad física. El trabajo mecánico se calcula tomando en cuenta la fuerza que está siendo aplicada sobre un objeto y haciendo el producto escalar o producto punto con el vector desplazamiento. Ustedes en el ejercicio o en la actividad donde tuvieron que desarrollar un programa que les permitiera a ustedes calcular el producto escalar de dos vectores, notarán que lo que obtenían era un número. Bueno, a partir de ahora a ese número le vamos a dar un significado físico. Así que el primer vector será la fuerza y el segundo vector será el desplazamiento. Y al resultado del producto escalar entre ellos dos lo vamos a conocer como trabajo mecánico. U otra forma de escribir el trabajo mecánico, totalmente equivalente, es mediante esta forma. Donde, ¿qué estamos involucrando aquí? Bueno, pues el producto de los módulos de los vectores fuerza y desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Sí recuerdan que en su momento para el producto escalar vimos una relación donde involucraba este ángulo? Sí. Y también creo que vimos una relación para poder calcular dicho ángulo, ¿no? Así es. Así que pues todo lo que vimos en el producto escalar lo vamos a retomar aquí, porque vamos a darle una interpretación a ese tipo de multiplicación entre vectores. Así que seguramente ustedes recordarán que nos definen el trabajo mecánico como fuerza por distancia. Y pues no es del todo errado la afirmación. Sin embargo, esa definición es bastante limitada, porque esa definición es válida cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento están exactamente apuntando en la misma dirección. Es decir, el ángulo entre ellos es de 0 grados. Pero ¿qué pasa cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento no apuntan exactamente en la misma dirección? Justo como en los casos que vimos hace unos momentos. Esos otros casos son también posibles. Entonces, la manera de calcular el trabajo mecánico no se limita a simplemente decir fuerza por distancia, sino como vemos, el trabajo mecánico, de forma más general, se calcula mediante un producto escalar o producto punto. ¿Es aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ok? Vale, bueno. ¿Qué más podemos decir a partir de esta definición? Bueno, aquí les estoy poniendo dos maneras totalmente equivalentes de calcular el trabajo mecánico. En la primera, que ustedes, para un problema específico, implementan la primera forma de calcular el trabajo mecánico, necesitan como información las componentes. ¿Están de acuerdo? Recuerden que esto es similar a lo que quienes elaboraron ese programa realizaron. Es decir, tomaron la componente X del primer vector y ¿qué hacían con ella para desarrollar ese producto escalar? La multiplicábamos por la componente en X del segundo vector. Exactamente, por dx. ¿Y a eso le Luego, sumaban? ajá, le sumábamos el producto de las componentes en Y de cada vector. Ok, muy bien. Y bueno, y si había en Z, pues también. Exacto. Este es el procedimiento. Si se quiere implementar esta parte. Eso es lo que hay que hacer, lo que tenemos aquí arriba. La otra forma totalmente equivalente, necesitan para ello multiplicar el módulo del vector fuerza, multiplicarlo por el módulo del vector desplazamiento y esa cantidad multiplicarla después por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Si el vector fuerza apunta en esta dirección
y el vector de desplazamiento, por ejemplo, apunta hacia acá, entonces el ángulo que vamos a tomar en cuenta es el que se está aquí formando. Y a ese ángulo le calculamos el coseno y operamos esto. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profe. Sí, vale. Ahora entonces, nótese algo muy importante. El módulo del vector f y el módulo del vector d, ¿qué signo van a tener? Ambos. Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y su producto? Igual positivo. Positivo. ¿Y el coseno de un ángulo? Ahí sí puede variar, ¿no? Exacto, puede variar, muy bien. Por ejemplo, si el ángulo que estamos considerando está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, ¿cuánto vale el coseno de ese ángulo? Positivo. Positivo, muy bien. Coseno de ese ángulo teta va a ser positivo. Por lo tanto, el producto de esos tres términos, llamado trabajo mecánico, ¿qué signo va a tener? Bueno, o sea, si la situación nos da en el primero o cuarto cuadrante, sería Ajá, positivo. exacto. Entonces, vean, el trabajo mecánico será positivo si el ángulo que se está formando entre los vectores fuerza y desplazamiento es un ángulo que cae en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Es decir, si se trata de un ángulo agudo. El coseno de cualquier ángulo agudo siempre es una cantidad positiva. ¿Qué pasa si el ángulo cae entre el segundo y tercer cuadrante? Pues sería negativo. Negativo. El coseno de ese ángulo va a ser negativo. Muy bien. Coseno del ángulo es negativo. En general, entonces, el coseno de un ángulo obtuso siempre será negativo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. vale. Y entonces el trabajo mecánico, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces vean que el trabajo mecánico tiene signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Pero no son los únicos casos. ¿Qué pasa si el ángulo teta vale 90 grados o 270 grados? Podría decirse que no existe, bueno, es que por ejemplo el coseno de 90 y 270 es igual a 0. Ok, Entonces, pues se anularía la multiplicación. exacto. Y entonces tendremos un trabajo mecánico igual a 0. No sé si eso ya lo sabían. Que el trabajo mecánico es una cantidad escalar que además puede tener signo positivo, signo negativo o incluso puede ser 0. Tal vez si, no sé, si tienen ahí sus apuntes de antes, ¿no? De cuando llegaron a platicar de lo que es el trabajo mecánico y les decían es fuerza por distancia, siempre les daba una cantidad positiva. Sí. Parecería que el signo, el tener un trabajo mecánico negativo no era posible, pero vemos que sí es posible. O incluso puede ser 0 también. Y Pues, todo va a depender, ajá, pues supongo sí, por el ángulo que se formaba en ajá, esas situaciones, ¿no? Porque, o sea, si sabemos que tenemos un ángulo que nos daría un trabajo, en ese caso, negativo, se puede interpretar que va
hacia la izquierda desde nuestro punto de referencia, ¿no? O sea, podemos decir que lo estamos jalando hacia nosotros. Ajá, ok. O bueno, es que no podría ser completamente hacia nosotros porque pues no es 180. Entonces sería en esa dirección, ¿o no? Sí. Ok, el ángulo de 180 grados sí está contenido aquí, ¿no? Sí, sí, Entonces pero me sí, refiero a que, o sea, no quise decir que todas las situaciones iban a ser hacia nosotros. ok. Es como la figura de acá arriba, ¿no? Que habíamos mostrado. Tenemos una fuerza que Ándale, es, justamente como en esa situación. así es, tenemos un objeto que se puede estar alejando de nosotros y nosotros aplicamos una fuerza dirigida hacia, bueno, hacia nosotros, aunque no necesariamente tiene que estar alineada con la dirección del desplazamiento, es decir, no necesariamente tiene que formar 180 grados, puede ser un ángulo distinto, pero mientras sea mayor a 90 grados, como es en este caso, y, e incluso cercano a 180 grados, podemos tener ese caso de un trabajo mecánico negativo. ¿Vale? Entonces, es lo que está sucediendo. Dependiendo de cómo se aplica la fuerza respecto al desplazamiento de la partícula, el trabajo mecánico puede ser positivo, negativo o cero. Son estos tres casos posibles. Entonces los tres casos posibles que ahorita nos enseñó arriba son se puede interpretar como ahorita los tres signos que puede tener. Bueno, si es negativo, positivo o cero. Exactamente. Podemos usar esos tres casos para ilustrar las tres posibles situaciones que puede tener el trabajo mecánico. Entonces continuamos aquí para justamente decir algo más al respecto. Entonces, para empezar, el trabajo mecánico va a tener una unidad de medida que conocemos como joules. Es una cantidad escalar, eso recuérdenlo muy bien. Es una cantidad escalar. Por eso en su momento, cuando vimos productos de vectores, se hizo se fue muy insistente en esa parte. Producto escalar da como resultado un número. Producto vectorial da como resultado un vector. Y cada uno tiene que ser perfectamente diferenciado. No puede haber ahí mezclas. Porque justamente como vamos a ver a continuación, el trabajo mecánico va a tener un significado. Bueno, entonces el trabajo mecánico tiene unidad de Joule, donde Joule es un newton por metro. La fuerza de un newton para hacer que una partícula recorra un metro. Entonces a ese producto lo vamos a llamar como Joule. Y entonces puede ser una cantidad escalar positiva, puede ser una cantidad escalar negativa o puede ser cero. Como lo tenemos aquí, dependiendo de cómo actúe la fuerza durante ese desplazamiento que la partícula va a efectuar. ¿Qué casos tenemos? Bueno, ya lo comentamos hace unos instantes. Primer caso es, cuando la fuerza F, y aquí viene la parte que, con la que hay que tener especial interés. Cuando la fuerza F tiene una componente en la misma dirección que el desplazamiento D, va a ocurrir que el trabajo mecánico va a ser positivo. Cuando la fuerza F tiene una componente en la misma dirección que el desplazamiento D, tenemos que el trabajo mecánico va a ser positivo. Echemos un vistazo a la primera figura. Aquí tenemos la figura A. Vean, el vector fuerza va a tener dos componentes, ¿cierto? Uno en el eje X y uno en el eje Y. Aquí está la componente en el eje Y. Y en el eje X, vean, está en esta dirección. ¿Lo podría repetir, profe? Es que no sé si solo a mí se me trabó o no sé qué pasó.
¿Desde qué parte, perdón? Lo que está explicando el punto A. Lo que estaba en morado. Ok, aquí se está señalando que la fuerza F dará un trabajo mecánico positivo siempre que tenga una componente en la dirección del vector de desplazamiento. Basta con que eso ocurra para que tengamos un trabajo mecánico positivo. Si nos vamos a la figura de arriba, aquí podemos identificar que la fuerza F tiene una componente Y, aquí señalada en color rojo, y una componente X, señalada aquí en color verde. Y entonces podemos notar que esta componente indicada en color verde está perfectamente alineada con el desplazamiento. Por esa razón, esta situación nos está ejemplificando un trabajo mecánico positivo. ¿Es claro esto para todos? Sí, profe. ¿Ok? Ahora, el caso posible también que entra dentro de esta categoría es si la fuerza F está totalmente alineada con el vector de desplazamiento. Es decir, si el ángulo entre ellos es cero. Ese caso es un caso particular. Y en general basta con que el vector fuerza tenga un una componente en la dirección del vector de desplazamiento para tener un trabajo mecánico positivo. ¿Qué pasa, cualitativamente hablando, si la fuerza F tiene esta dirección? Digamos que está cerca de los 90 grados. ¿Cómo será su componente respecto al vector de desplazamiento? Si comparan estos dos casos, el caso inicial y este otro caso que estoy aquí dibujando, ¿en dónde vemos que la componente X es mayor? La componente X de la fuerza. En el primer caso, ¿no? En el primer caso, ¿no? En el primer caso, exactamente. Eso entonces quiere decir que cualitativamente hablando, el trabajo mecánico tendrá un mayor valor en esta situación A que en esta otra. Porque la componente X del vector fuerza, aunque está en la misma dirección que el vector de desplazamiento, es menor. ¿Recuerdan el concepto o la idea de proyección que en su momento vimos, también el producto escalar? Cuando les dije que imagináramos que un vector proyecta una sombra sobre otro vector. Cuando pues dijo producto escalar, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de un vector A y un vector B, aquí el vector A y el vector B, y ponemos una lámpara, y entonces tomamos la sombra que hacía este vector B sobre el vector A. Y a eso llamamos proyección. Proyección del vector B sobre el vector A. El producto escalar era el que nos permitía conocer el área de un paralelogramo, No, o era el producto cruz. producto vectorial. Ah. Bueno, entonces aquí la idea es que el producto escalar, o en este caso el trabajo mecánico, también se puede interpretar como una proyección. El trabajo mecánico será de mayor valor, en este caso con signo positivo, entre más pegado esté el vector fuerza al vector desplazamiento. Ahí la proyección del vector F sobre el vector D será mayor. O la sombra en todo caso. ¿Sí es claro esta idea?
Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, eso es importante a la hora de, no sé, de hacer algún cálculo. Pudieran ustedes tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, en esta situación del inciso A tenemos un trabajo mecánico positivo porque la proyección del vector F sobre el vector desplazamiento ocurre en la misma dirección que el vector desplazamiento. Bien, vamos ahora a ver la otra situación. Inciso B. Cuando la fuerza F tiene una componente opuesta al desplazamiento D, el trabajo mecánico será negativo. Cuando una componente del vector fuerza apunta en la dirección opuesta al vector desplazamiento, entonces el trabajo mecánico debido a esa fuerza F será negativo. Si echamos un vistazo a nuestra imagen 2, tenemos el vector fuerza, donde también tiene dos componentes. Aquí tenemos la componente vertical en el eje Y y la componente horizontal. Y pueden notar que la componente horizontal, aquí ilustrada en color verde, tiene la dirección opuesta al vector desplazamiento. Por esa razón, podemos afirmar que en este caso tenemos un trabajo mecánico negativo. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esta otra idea? Con el inciso B. ¿Podría regresarse tantito a las condiciones de del texto en morado, por favor? Gracias. Pues, y con respecto a su pregunta, pues vamos bien, profe. Sí están quedando claras bueno, hasta el momento las dos situaciones que hemos planteado. Ok, ¿vale? Otra forma de decir la misma idea es que la proyección del vector fuerza no coincide, no queda en el vector desplazamiento, entonces tenemos un trabajo mecánico negativo. Entonces, si nos vamos a la figura, es lo que estaría ocurriendo, ¿no? La proyección del vector fuerza sobre el vector desplazamiento, vean, no está quedando dentro del vector desplazamiento. De hecho, está quedando del lado opuesto, ¿no? A la izquierda. Por esa razón tenemos un trabajo mecánico negativo. Y el caso C, cuando la fuerza F es perpendicular u ortogonal al desplazamiento D, tenemos un trabajo mecánico 0. 0 joules. ¿Qué estaría ocurriendo aquí? Aquí el vector desplazamiento ocurre de forma horizontal, el vector fuerza ocurre de forma vertical. No hay proyección. Es decir, el vector F no está proyectando una sombra sobre el vector desplazamiento, ni a la derecha, es decir, sobre el vector desplazamiento, ni hacia la izquierda, es decir, en dirección opuesta al vector desplazamiento. Es como cuando estamos en las 12 de horas, nos salimos al patio y nuestra sombra no está exactamente sobre nuestros pies, no hay hacia los lados. Vamos a pensar en esa situación. Entonces, en este caso, el trabajo mecánico es 0. ¿Vale? Es lo que estaría pasando en la situación C. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos con estas ideas? Sí se va entendiendo, profe. Todo bien. Ok, vale, muy bien. Bueno, entonces, esas son las ideas generales que tenemos sobre el trabajo mecánico.
Trabajo mecánico es una cantidad escalar que se determina mediante el producto punto del vector fuerza con el vector desplazamiento. Puede tener signo, es una cantidad escalar con signo. Puede ser positivo cuando la fuerza total o fuerza neta que se le aplica a una partícula tiene una componente en la misma dirección que el vector de desplazamiento. Puede ser negativa esta cantidad escalar si la fuerza total o fuerza neta que actúa sobre la partícula tiene una componente en la dirección opuesta al vector de desplazamiento. Y finalmente, el trabajo mecánico puede ser incluso cero si el vector fuerza actúa de forma perpendicular al vector de desplazamiento. Aquí vale la pena hacer la siguiente acotación. La fuerza F que aquí estamos mencionando en cada línea, en general, puede ser una fuerza total, resultante o fuerza neta. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que esta fuerza será el resultado de la suma vectorial de otras tantas fuerzas. Entonces, esta idea nos lleva a considerar el siguiente planteamiento, que también va a ser muy útil a la hora de analizar ciertos ejercicios. Tenemos esta idea entonces. Si sobre una partícula o un sistema de partículas, pueden ser 2, 3, 5, 10, por ejemplo, ustedes, hablando del cuerpo humano, ustedes por sí mismos son una colección, son un sistema de partículas, considerando los dedos en la mano, los dedos en el pie, los huesos que forman las piernas, el brazo, el torso, etcétera. Si los tomamos así de manera individual, todas esas piezas, toda esa estructura ósea se une junto con los tejidos y demás, músculos, para formar el cuerpo humano. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un sistema de partículas. Entonces, bueno, si sobre una partícula o un sistema de partículas actúan múltiples fuerzas, entonces el trabajo mecánico total va a ser igual a la suma de los trabajos mecánicos individuales efectuados por cada una de estas fuerzas individuales también. Y la idea es esta. Imaginen que sobre esta partícula aquí ilustrada en una curva de color azul, se va a desplazar hacia este otro punto. Entonces aquí está en amarillo el vector de desplazamiento. Va a ir de esta posición inicial a esta posición final. Y para ello, sobre esta partícula se le aplican varias fuerzas, F1, F2, F3, F4 y así, las que ustedes gusten. Habíamos visto en la parte de dinámica el principio de superposición, que nos decía que si sobre una partícula actúan múltiples fuerzas, ese sistema, ese problema, es exactamente igual a considerar una fuerza resultante o una fuerza total. Es decir, en lugar de estar considerando las fuerzas de manera individual, las sumamos vectorialmente y entonces consideramos solamente una única fuerza, una fuerza resultante. ¿Sí recuerdan el principio de superposición? Sí. Ok, vale, entonces vamos a llevar el trabajo mecánico total o trabajo mecánico neto, como lo hemos mostrado en líneas superiores, al producto escalar de la fuerza resultante por el vector de desplazamiento, por este vector en color amarillo. Pero por el principio de superposición, sabemos que este vector resultante es la suma vectorial de F1 más F2 más F3 más F4 y así, hasta llegar al último vector fuerza. Aquí decimos que por la propiedad distributiva del producto escalar. ¿Recuerdan qué nos dice la propiedad distributiva? Si tengo A más B
dos vectores. Y estos se van a multiplicar de forma escalar con un vector C. ¿Esto a qué es igual? Al vector A por C. Al producto escalar del vector A con el vector C. Ajá. Más el Más. producto del B por C, ¿no? Bueno, el producto escalar. Producto Perdón. escalar de B con C. Así es. Y aquí, bueno, pudiéramos tener más vectores. A, B, D, F, H, I, hasta el vector Z. Y esta propiedad lo que haría es, como su nombre lo sugiere, distribuir este producto en cada uno de los términos de la suma. Y es justo lo que se hace aquí, en esta línea. Vean, esto es una suma de n términos. Todos ellos son fuerza. Entonces, F1 se va a multiplicar escalarmente con el vector desplazamiento. Aquí está. Después F2, que ya no aparece aquí explícitamente. Después F3, F4, así hasta llegar al último vector. ¿Sí es claro hasta aquí entonces? Hasta la línea intermedia en el cálculo. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ahora, cada uno de estos términos, veamos que tiene la misma estructura que tenemos aquí arriba. F.D. Cada uno F.D. nos va a dar una fuerza, ¿no? Digo, un trabajo. Cada uno, Y ajá, nos va a dar un trabajo y pues se puede decir que si sumamos todos esos trabajos nos va a dar el trabajo total, ¿no? correcto. Es justamente lo que estaría ocurriendo aquí. Cada uno de los términos aquí tenemos contribuye con un trabajo mecánico individual. W1, que es el trabajo mecánico debido a la fuerza 1, más un W2 que no aparece aquí, que es el trabajo mecánico debido a la fuerza F2. Y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es el trabajo mecánico debido a la fuerza N. Y esto lo podemos ver como una suma. Sería el trabajo mecánico total también se puede escribir como la suma de los trabajos mecánicos individuales debido o debidos a cada una de las fuerzas que están siendo aplicadas sobre esa partícula o sobre ese sistema de partículas. Así que el trabajo mecánico total, cuando hay múltiples fuerzas siendo aplicadas, se puede calcular de dos formas. La primera es, aplican el principio de superposición y encuentran el vector resultante de las fuerzas aplicadas y ese único vector lo multiplican de manera escalar con el vector de desplazamiento. O bien, calculan el trabajo mecánico individual producido por cada una de las fuerzas aplicadas en este mismo vector de desplazamiento y después lo suman. Y en ambos casos van a llegar a conocer el trabajo mecánico total. ¿Hasta aquí preguntas, comentarios sobre ese resultado? No, profe. No. Ok, bueno, entonces esas son dos formas de calcular el trabajo mecánico total. ¿De acuerdo? ¿Cuál decidan ustedes ocupar? Va a depender de su gusto. Y también, claro, de la información que tengan disponible. Pero de cualquier manera, ya sea que utilicen el vector resultante y después lo multipliquen escalarmente con el vector desplazamiento o calculen los trabajos mecánicos individuales y después lo sumen, van a llegar al mismo resultado. Porque aquí estamos demostrando que eso así va a ser. Se llegará al mismo resultado, es decir, al trabajo mecánico total o trabajo mecánico neto. Bien.
para continuar con lo siguiente, vamos a regresarnos a las figuras de arriba y vamos a notar algo que es bastante interesante y que no sé si ya lo llegaron a notar. Vean lo que está sucediendo. En el escenario A ya explicamos por qué el trabajo mecánico va a ser positivo. ¿De acuerdo? El trabajo mecánico debido a esta fuerza será positivo. Pero nótese que no solamente eso está sucediendo. ¿Qué está pasando con la velocidad? Está incrementando, ¿no? Exactamente, eso habíamos notado. Y esto de manera independiente al concepto de trabajo mecánico. O sea, desde el punto de vista de dinámica o incluso de cinemática, ya habíamos anticipado que en esta situación A, la velocidad de la partícula en el eje X se va a incrementar. Y ahora resulta que el trabajo mecánico para esa situación tiene signo positivo. Bueno, parece ya nada extraño hasta aquí. Pero nótese en la parte de abajo. ¿Qué está sucediendo aquí? El trabajo mecánico resulta negativo. ¿Y qué pasa con la velocidad? Se va haciendo menor, ¿no? Exactamente. Va a ser menor al comparar la velocidad en la posición x0 y la velocidad en la posición x1. Entonces como que no sé si notan que como que parece algo ahí extraño, ¿no? En el sentido de que si el trabajo mecánico es positivo, tenemos una velocidad que se incrementa. Si el trabajo mecánico es negativo, tenemos una velocidad que va disminuyendo. ¿Y qué pasa en la situación C? La velocidad se mantiene constante, ¿no? Ajá, la velocidad no sufre ningún cambio y el trabajo mecánico es cero. Entonces, no sé ustedes, pero como que pareciera que hay una relación. O sea, no es coincidencia que dependiendo del signo del trabajo mecánico, haya un aumento, un decremento o ningún cambio en la velocidad. ¿Si esto es claro? Pues ¿Sí notan? sí, es que sí tiene, o sea, si lo vemos del lado de la experiencia, si lo queremos llamar así, Ajá. pues sí tiene sentido, porque si, o sea, si tenemos un movimiento, supongamos una pelota que está moviéndose enfrente de nosotros y nosotros aplicamos, pues en este caso, una fuerza, como en el primer caso, obviamente el trabajo mecánico va a ser mayor, más bien este, va a ser obviamente positivo y va a ser mayor al producto de la fuerza. Bueno, sí, obviamente conociendo el valor de la fuerza y de la velocidad. Si te hacemos un caso en el que le aplicamos una fuerza contraria al movimiento de la pelota, el trabajo mecánico va a hacer que la pelota, o bueno, que la velocidad de la pelota también se vea disminuida. Y en el último caso, si nosotros le aplicamos una fuerza ortogonal a cómo se está moviendo, pues la pelota no se va a ver afectada en su velocidad y por ende el trabajo pues como tal nunca hubo. Ok. Vale, sí, eso es lo que estaríamos aquí observando. Dependiendo de de cómo se está aplicando la fuerza, tendremos al menos uno de esos tres posibles casos. Trabajo mecánico positivo, trabajo mecánico negativo, trabajo mecánico cero. Y como resultado también tendremos o bien un aumento, una disminución o ningún cambio en la velocidad. Bueno, vamos entonces a continuación a establecer esta relación. Vamos a dar una expresión analítica que nos establezca esta relación que estamos encontrando aquí, al menos de manera superficial, entre el trabajo mecánico y su signo y el cambio en la velocidad de una partícula.
¿vale? Entonces, a este resultado y a este apartado nuevo que vamos a revisar ahora, se le conoce como el teorema trabajo-energía. Y aquí ya aparece el concepto de energía. Bueno, para encontrar esta relación que vincula el trabajo mecánico debido a una fuerza F, a una fuerza total F, y los posibles cambios en la velocidad de una partícula, vamos a tener primero que hacer una generalización de la idea del trabajo mecánico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A ver, espero no llegarlos a espantar, pero la idea es la siguiente. Vamos a considerar el caso general en el que una partícula se va a mover en el plano XY, por ejemplo. Entonces se mueve a mover sobre el suelo, de un punto A un punto B. Entonces piensen que esto, no sé, es la esquina en una habitación y esta partícula tiene que llegar a la esquina opuesta, es decir, al punto B. Entonces va a cruzar la habitación. Pero bueno, no necesariamente lo va a hacer en línea recta, sino que va a hacerlo en una trayectoria un poco curva, como vemos aquí en la figura, y para ello se le va a aplicar una fuerza F y esta fuerza F no va a ser constante. Ese es el caso más general posible, que la fuerza que se le aplica a una partícula no sea constante. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos queriendo ilustrar esa situación. Tenemos la trayectoria que va a seguir la partícula para ir de A al punto B y en estas flechas que estamos aquí indicando, estamos ilustrando la dirección de la fuerza F, que no es constante, según la posición de la partícula. Es decir, cuando la partícula está en el punto A, la fuerza que experimenta para ponerla en movimiento tiene esta dirección, la que tenemos aquí en esta flecha llamada F1. La partícula va moviéndose entonces y en una siguiente escena, le tomamos esto en un video y detenemos la película, en esta posición la partícula experimenta una fuerza, o sea, la fuerza que ya la venía moviendo, pero esta fuerza ya cambió de dirección. Ahora apunta en esta otra, lo que muestra la fuerza F6. Después sigue moviéndose. Y en esta otra escena, en esta captura del video, la fuerza que se le está aplicando ahora tiene esta dirección, la que hemos nombrado F10. Sigue avanzando la partícula, en una siguiente escena, congelamos la imagen, y en ese momento notamos que la fuerza que se le está aplicando tiene esta dirección, que vamos a nombrar como F15. Y así podrían ocurrir otras más, que ya no estoy dibujando aquí, hasta que la partícula llega al punto B. Entonces, esa es la idea base en esta parte que vamos a ver. La fuerza no necesariamente tiene que ser constante. Puede depender, como en este caso, de la posición de la partícula. Esa idea sí es clara para todos, o hay alguien que no le queda totalmente al 100 la idea. Todo O sea, claro. en resumen es que la fuerza puede variar Sí, en función de la posición de la partícula. O sea, no sí, siempre, o sea, en un trayecto de una partícula no siempre vamos a tener la misma fuerza. exactamente. Entonces sí, todo claro, profe. ¿Ok? Bueno, entonces eso es la idea en la imagen de la izquierda, ¿no? Esa es la situación en general. Una partícula moviéndose de A a B, sobre ella se le aplica una fuerza que no es constante. Por esa razón, en cada una de estas fotografías que le tomamos, vemos que la fuerza pues apunta en distintas direcciones cada vez, al igual que su módulo también puede ir cambiando. No necesariamente en todo momento, durante todo el recorrido, va a tener la misma cantidad de newtons.
Y eso en la vida real, pues lo podemos experimentar. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, empujan algún objeto en casa, un mueble, tal vez al inicio aplican una fuerza, por poner número, ¿no? De 20 newtons. Y conforme van avanzando, se van cansando y entonces van disminuyendo esa fuerza, ¿no? Van de 20 a 15, a 5, y después se toman un descanso de unos segundos, toman fuerza, como se diría, y vuelven a aplicar una fuerza de mayor valor. Ahora dejamos unos 18. Entonces vean que dependiendo del recorrido, pues la fuerza que se le aplicó o que ustedes aplicaron sobre ese mueble no fue siempre la misma. Es lo mismo que está sucediendo aquí. No se mantuvo constante esa fuerza aplicada durante todo el desplazamiento. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos determinar el trabajo mecánico si la fuerza no es constante? Porque en los casos anteriores, vean, aquí tal vez no se indicó, pero puede que quede sobreentendido. Si el ángulo que se está formando entre el vector F y el vector desplazamiento se mantiene constante, es decir, no cambia, se sobreentiende que el trabajo mecánico entonces va a ser siempre el mismo, mientras el ángulo permanezca sin cambios. U otra manera de ver verificar que esto es constante es si la fuerza aplicada también no cambia, o sea, si un módulo no cambia, si siempre son 15 newtons los que se aplican con con el mismo ángulo. Entonces el trabajo mecánico será un número y no habrá ningún problema. Pero contrario a esto, en la situación presente, aquí vemos que la fuerza sí va a estar cambiando. Entonces, para determinar el trabajo mecánico, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Vamos a seccionar nuestro desplazamiento de A a B en desplazamientos más pequeños. En lugar de considerar así de manera general de A a B, vamos a seccionar. Vamos a ir tomando elementos cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque al hacer esto, vamos a tener un mejor control de cómo fue cambiando la fuerza aplicada. Si lo quieren notar, es muy parecido a lo que hicimos con la idea de velocidad, ¿recuerdan? Tenemos la velocidad promedio, que tomaba en cuenta dos posiciones y dos instantes de tiempo. Pero si estos puntos de posición estaban muy alejados en la gráfica, teníamos una recta, por ejemplo aquí, si lo vemos así, tenemos posición y tiempo, y tenemos dos puntos, podemos tomar la llamada velocidad promedio, que era nada más gráficamente podemos verlo como la recta que une estos dos puntos. Pero podría ocurrir que la posición de esta partícula en el tiempo fuese un poco más complicada que simplemente una línea recta. Es decir, que pudiera tener esto. Y entonces vemos que la línea roja, que es la velocidad promedio, no toma en cuenta estos aumentos y estas disminuciones en la posición. ¿Recuerdan qué es lo que se hizo ahí? Habíamos hablado de, creo que dos soluciones. Una era integrando o derivando, y la otra era, había mencionado de una regresión lineal, ¿no? En la que, bueno, conociendo la función podemos hacer justamente una regresión para poder obtener una línea como la que usted tiene marcada en rojo que cruza por el inicio y por el final. No recuerdo haber mencionado algo de regresión lineal. Pero el punto al que quiero llegar aquí es que para nosotros conocer de mejor manera los cambios de la posición en función del tiempo, tuvimos que ir eligiendo instantes de tiempo más pecaditos. T1, T2 y así. Pues aquí nos fijamos en la pendiente de esta línea recta, después en esta, y así muy pegadas unas respecto a la otra. Y eso nos llevó justamente al concepto de la velocidad instantánea como la derivada de la posición respecto al tiempo. Como un límite. Como el límite de los desplazamientos, de las variaciones en el tiempo
tiendo a 0. T está de X con delta T. Bueno, aquí estaríamos haciendo algo similar. En lugar de escoger así un desplazamiento, por poner un número, imaginemos que de A a B el desplazamiento total es de una longitud de 100 metros, de 1 metro. Entonces, en lugar de escoger ese 1 metro como el desplazamiento completo, y dado que la fuerza está variando de posición a posición, entonces vamos a elegir intervalos o pasitos de 1 centímetro. Entonces vamos a analizar 1 centímetro, cómo fue la fuerza aquí. Al siguiente centímetro, cómo fue la fuerza en esa parte. 3 centímetros, 4 centímetros y así hasta llegar al centímetro 99. Digamos, profe, que tomando de referencia lo que ahorita nos dijo de que cuando calculábamos un cierto momento, es como que la fuerza, perdón, el trabajo instantáneo en ese momento. Ok, podemos pensarlo de esa manera. No es tan... no es tan común escuchar el llamado trabajo instantáneo, pero si les ayuda a entenderlo, no tengo problema con ello. ¿Quiero llamarlo así? No hay problema. El trabajo instantáneo, es decir, el trabajo en esa posición exacta o específica. ¿Sí vamos bien entonces? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, pero esa es una propuesta. Me refiero a partir ese metro en 100 centímetros. Porque pudiéramos tomar elementos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, de 1 milímetro. Y entonces tendremos aún mayor control de las variaciones de la fuerza aplicada. Porque ahora podríamos seccionar así y ver cómo fue la fuerza en este desplazamiento, la fuerza en este otro desplazamiento y así. ¿Sí es claro entonces cómo estaríamos analizando este problema? Sí, tendríamos un mejor control, pero tendríamos que sumar muchísimos Exacto. más trabajos, ¿no? Exactamente. Ese es el precio a pagar. Ganamos información en cuanto a la fuerza que está siendo aplicada, pero digamos que perdemos la facilidad del cálculo, porque ahora, si en el ejemplo que le estoy poniendo, ¿no? En lugar de 100 partes, al considerar desplazamientos de 1 centímetro, consideramos desplazamientos de 1 milímetro, tendremos que sumar 1000 términos para conocer el trabajo total. Pero bueno, afortunadamente tenemos un concepto matemático que funciona perfectamente cuando tenemos los desplazamientos muy pequeños. Y la idea es esta. Tienen ustedes una función X, f de X, y tienen la gráfica de esa función. Y les piden a ustedes calcular el área debajo de esta gráfica. Nos enseñan a que una manera de hacerlo, bastante aproximada, es considerar rectángulos, es decir, tomar esta superficie que queremos conocer su valor, e irla seccionando Es con una integral rectángulos. definida, ¿no, profe? Exactamente. Cada uno de estos anchos de los rectángulos, que son la base, vendrían a formar nuestros desplazamientos. Estamos en la posición X0, que es A, y queremos llegar a la posición, no sé, N, que es B. Pero como ven aquí, vean, estos rectángulos no cubren al 100% la superficie debajo de la curva. De hecho, aquí este pedazo no lo estamos contabilizando. Si sumamos las áreas de los rectángulos amarillos. ¿Qué habría que hacer entonces para ganar información sobre esta parte que no estamos considerando?
Lo que recuerdo es que teníamos que hacer esos rectángulos más pequeños para que pudieran Exacto, abarcar esas áreas. exactamente, hacerlos más finos. O sea, seccionar, ¿no? Más. Hay que hacer más lo que se conoce como particiones. Así. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, si nos tomamos aquí, vean, ahora tenemos mayor información, porque en estos rectángulos que hemos construido, ya hemos incorporado esta área. ¿Vale? Entonces hemos ganado un poco más de información a nuestro favor. Pero sigue quedando ahí, ¿no? Unas partes que están sin incluirse. Bueno. Entonces, estas rectángulos, las bases de estos rectángulos se tienen que construir de manera que sean muy, muy pequeños, ¿no? Para que tengamos un mejor control, una mayor información, por no decir una exactitud del 100% sobre el área que queda encerrada entre la gráfica de la función y el eje X. Bueno, pues siguiendo ese mismo razonamiento, resulta que el trabajo mecánico, cuando la fuerza depende de la posición, se va a calcular ya no mediante una suma como teníamos aquí, sino que se va a calcular mediante una integral. Esa es la definición más general que tiene el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es la integral definida del vector fuerza con un vector desplazamiento que mide pasos infinitesimales. Así que, pues, no solamente con los vectores podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos multiplicarlos por escalares, podemos multiplicarlos de forma escalar o vectorial, sino como ven, con los vectores también podemos meterlos en integrales. Esta forma de calcular el trabajo mecánico no la vamos a abordar en este curso, ya que para hacerlo de forma más formal, ustedes necesitan herramientas que ven en cálculo vectorial. Así que en cálculo vectorial van a ustedes ser capaces al final de hacer ese tipo de integrales. Integrar un producto escalar, ya sea una integral definida o una integral indefinida. Así que en este caso sería la primera y la única vez en este curso que vemos esta integral así medio extraña, pero la idea de fondo sí la vamos a retomar, que es, si tenemos una función que depende de la posición, entonces el trabajo mecánico se calcula tomando esa función y la tenemos que integrar desde una posición 1, si quieren llamarlo posición A, hasta una posición 2 o una posición B, que son justamente estos puntos, A y B. ¿Sí queda claro entonces la idea aquí con el trabajo mecánico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Ok, bueno, entonces la siguiente clase, la clase de mañana, justamente, vamos a pues, ver cómo resolvemos esta integral. Recuerden, nuestra idea es establecer una relación entre el trabajo mecánico y su signo y esos cambios en la velocidad que hemos comentado. Que no va a ser coincidencia, que cuando el trabajo mecánico sea positivo, notemos un incremento en la velocidad. Si el trabajo mecánico es negativo, notemos un decremento. O si el trabajo mecánico es cero, no exista ninguna variación en la velocidad. Y eso también nos va a permitir a nosotros saber exactamente qué queremos decir al hablar del trabajo mecánico. ¿Qué significado tiene? Ya sabemos que es un número, que puede tener un signo. Pero con el llamado teorema de trabajo-energía, puede que nos quede más claro cuál es el significado real
de ese concepto llamado trabajo mecánico. Así que bueno, la clase de mañana continuaremos con esta integral. ¿Preguntas, comentarios finales sobre lo mostrado o visto el día de hoy? ¿Algo que haya quedado ahí pendiente? Creo que no, profe. Ahorita solo fue como la parte teórica, ¿no? Así es. Si ya mañana terminamos esta parte del telémetro de energía, igual alcanzamos a ver algunos ejercicios o aplicaciones al respecto. Está bien, profe. Nos vemos mañana. Muy buenos, entonces nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego, profe. Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.